¿Qué tal, colegas? Excelente día. Espero que se encuentren muy bien y aprovechando la oportunidad, como siempre, de poder compartir. Vamos a platicar de un tema que, como todos los que hemos compartido, son de un gran impacto y muy recurrentes en nuestros procesos docentes y en nuestro trabajo en el aula. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a compartir, dialogar y enriquecer el tema de la didáctica en nuestra aula. Es un tema interesante porque mucho se habla de este arte de enseñar a enseñar y partimos de varias reflexiones que nos enfocan a cómo podemos optimizar precisamente el uso de la didáctica en las planeaciones y en el impacto que tiene en el aprendizaje con nuestros estudiantes. Es una temática que está vigente en todo sentido. Sin duda, la esencia de muchas de las decisiones que llegamos a tomar, pedagógicamente hablando, tienen una raíz de la didáctica, tienen una raíz del fundamento para encontrar esas estrategias que nos permitan optimizar nuestros métodos. Porque aunque a veces no lo nombremos así tal cual, de alguna u otra manera todos hacemos una didáctica cada vez que enseñamos. Pero al fin de cuentas partamos de lo más sencillo, de lo básico. ¿Qué es la didáctica? La didáctica es la rama de la pedagogía que estudia, orienta y fundamenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, respondiendo a preguntas clave como son ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Con qué enseñar? ¿Y para qué enseñar? Según Zavala, 2007, la didáctica es el conjunto de decisiones y actuaciones que nosotros como docentes realizamos para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, y esto es a cualquier nivel. Mientras tanto, Contreras decía en 1990, agrega algo muy interesante, sustancioso y que me llamó la atención, y dice: la didáctica no es neutral, expresa una concepción de conocimiento. Fíjense, expresar una concepción de conocimiento hace que nosotros proyectamos ya un concepto que tenemos del proceso que vamos a llevar a cabo, del estudiante y de la sociedad, es decir, que lo vamos a incluir dentro de esa concepción. Y esto significa que cada estrategia que elegimos habla de nuestra visión educativa y la proyecta. La didáctica en nuestra aula implica comprender que no existe una fórmula única, esa es la realidad y lo hemos visto. Hay muchas metodologías, estrategias y demás, pero la madre está en la didáctica, que nos permite hacer esa reflexión inicial o esa concepción donde nosotros partimos. Sin duda, adaptar al contexto, al grupo, esas historias, esos ritmos y emociones permite conectar realmente con los estudiantes. Esa es la razón de ser que nos permite reflexionar la didáctica. ¿Por qué? Porque la didáctica es intencional, no es improvisada, es flexible, no es rígida, y es humana, no mecánica. No es una repetición de estrategias y métodos sin fundamento. Es la conciencia de lo que nosotros vamos a utilizar para enriquecer el aprendizaje en nuestra aula. Como en aquel tiempo enseñaba Comenio, enseñar es facilitar el aprendizaje que ocurre de la manera natural posible, es decir, lo más cercana a lo que los estudiantes normalmente tienen en su contexto, o con lo que conviven o con lo que viven. Ahora bien, ¿qué fundamentos tiene? Es importante saber de dónde parte la didáctica, qué es lo que la empuja, qué es lo que la estructura, ¿no? Tenemos bases del aprendizaje significativo de Ausubel, que nos recuerda que el aprendizaje ocurre cuando lo nuevo se conecta con lo que el estudiante ya trae de contexto, con lo que ya sabe. Es decir, cuando nosotros acudimos o evocamos a la experiencia previa en los contextos escolares de lo que ya traen de bagaje nuestros chicos, nuestros estudiantes, nosotros permitimos un puente cognitivo para poder relacionar el aprendizaje que van a recibir nuevo con lo que ellos ya tienen y lograr de esta manera que el aprendizaje sea permanente. Ahora,
También está en la didáctica el constructivismo social. Tenemos a Vygotsky que explica que aprendemos en interacción con otros. Y esta interacción con otros, al fin de cuentas, permite enriquecer las experiencias, dialogar el conocimiento y que podamos llevar al aprendizaje. Cuando organizamos a nuestros chicos en equipo que dialogan sobre un tema que ya explicamos, nos vamos a dar cuenta cómo lo van aplicando, cómo lo van enfocando y cómo realmente lo pueden aterrizar a su realidad. Por eso lo vital de poder trabajar en equipo, pero con ciertos lineamientos y reglas donde entran los roles, donde entran los productos que van a obtener con una finalidad específica, no nomás formar equipo por formar equipo. Y así logramos también involucrar al constructivismo social. Tenemos también lo que es en la didáctica la enseñanza para la comprensión. Decía Perkins que aprender es poder usar el conocimiento. Si le damos un uso al conocimiento, realmente hay un aprendizaje y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque cuando algo se interioriza y se le encuentra un uso, función en nuestro día a día, definitivamente es un aprendizaje que nos lleva a comprender cómo llegamos a él. Y en nuestros estudiantes, cuando se hace ese hábito de hacer conciencia de este proceso, definitivamente, constantemente van a reconocer cómo cada conocimiento les suma para el aprendizaje. Ahora bien, dentro de la didáctica también incluimos lo que es la pedagogía crítica y de sentido. En este caso vamos a hablar de Freire, que él nos invita a una enseñanza que dialogue con la realidad. Es decir, no podemos separarnos del contexto de nuestros estudiantes. No podemos llegar a platicar con nuestros estudiantes de temas que jamás han visto o de situaciones que no han vivido. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas ahí alejamos el conocimiento y agregamos una barrera cognitiva en vez de lograr el puente que permita hilar el aprendizaje. Por eso es esencial definitivamente conocer a qué contexto nos estamos dirigiendo, cuáles son las situaciones específicas de nuestros estudiantes para poder establecer esos puentes de cercanía. Y la didáctica tiene esa misión de darnos esas herramientas que nos acerquen a los estudiantes para poder lograr ese aprendizaje. La didáctica es un razonamiento de cómo poder lograr mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y cuál es el alcance que tenemos en una didáctica consciente? Cuando la didáctica está bien pensada, es decir, nos sentamos, aterrizamos nuestra experiencia previa, los conocimientos del grupo, el diseño de la asignatura o el programa, y empezamos a trabajar en ello con estrategias significativas, no burocráticas por cumplir y rellenar el formato, tenemos ahí un proceso de una didáctica consciente que permite al estudiante el impacto de esta planeación, comprender, participar e involucrarse. El aula con esto se transforma en un espacio de diálogo y de construcción y dejamos de ser solo transmisores y nos convertimos en ese mediador de aprendizaje que, como lo decía Stenhouse, la enseñanza de calidad no se basa en seguir recetas, sino en la reflexión constante sobre nuestra práctica. Y la didáctica nos busca compartir esas herramientas para que reflexionemos y nos demos la oportunidad de en el día a día ver qué es lo que realmente está teniendo el impacto de aprendizaje en nuestros estudiantes. Es decir, ¿qué permite de lo que estamos haciendo ese aprendizaje profundo y transferible? ¿Y a qué me refiero con transferible? Que lo que están aprendiendo en el aula, con lo que diseñamos, las actividades que enriquecemos, las estrategias de evaluación, puedan ellos compartirlos y hacer un efecto multiplicador y tener un desarrollo de pensamiento crítico y autónomo, que aquí entra mucho la polémica. De hecho, entre algunos colegas luego nos llegamos a comentar al respecto, ¿no? ¿Qué tanto desarrollamos el pensamiento crítico y esa autonomía de pensamiento de nuestros estudiantes? ¿Qué tanto ellos tienen la capacidad de desprenderse de las redes sociales, del qué dirán, de todo lo que hay detrás de ellos para tomar una decisión con un pensamiento reflexivo, analítico? Sin duda, muchas veces o en muchas ocasiones tenemos ciertos reduccionismos
o predisposiciones de que no es posible, pero la realidad es que sí. Cuando lo vivimos en el aula, con cada uno de nuestros estudiantes, cuando toman sus decisiones, responden y reflexionan sobre lo que han hecho, sobre lo que comparten, ahí estamos viendo ese pensamiento crítico, porque hay una consecuencia también del pensamiento crítico. Y cuando se los hacemos saber y reflexionar, definitivamente ahí tenemos un alcance. Y es parte también de la didáctica, esas planeaciones que detonen este proceso. Y también va a haber un menor desgaste en nuestra labor, porque hay más claridad y sentido cuando tenemos una didáctica consciente. ¿Y cómo podemos llevarla a la práctica? Antes de clase, debemos definir qué queremos que comprendan, que ya están nuestros procesos de planeación, en nuestros diseños, pero siempre es importante definirlo. ¿Qué queremos que comprendan? No solo qué tema vamos a cubrir, sino cuál es desbaratar ese tema y cuáles son los pasos para cumplir ese tema. Si vamos a hablar de fotosíntesis, por ejemplo, vamos a desbaratarlo desde las plantas, desde la tierra, desde la alimentación de las plantas, desde cómo el sol influye para procesar esa alimentación, esos nutrientes. O sea, vamos a ver todas las variables y luego los vamos a trasladar para preguntarles, de esto que ya vimos, ¿qué identifican ustedes en su casa? ¿Qué identifican ustedes de camino a la escuela? ¿Qué identifican ustedes que han visto en redes? ¿Qué han investigado? Para involucrar todos esos saberes, trabajándolos en equipo o de manera individual, o en juegos o dinámicas, donde podemos aterrizar y agregar también la cuestión socioemocional. Entonces, si nosotros determinamos qué vamos a enseñar aparte del contenido, involucramos las emociones, involucramos el trabajo en equipo y la socialización, definitivamente vamos a enriquecer la didáctica de nuestra clase. Ahora bien, anticipar las dificultades y pensar ejemplos claros es esencial. Aterricemos en ejemplos. Y si el ejemplo está contextualizado a la realidad actual y si el ejemplo involucra el poder reírnos un poco con nuestros estudiantes y si el ejemplo involucra valores y algo cercano a ellos, definitivamente estamos también del otro lado. Y esto es importante considerar. Necesitamos también preguntas que inviten a pensar, no solo a responder. A veces concretamos mucho el tipo de pregunta y si lo hacemos, por una parte está bien, pero por otra hay que aterrizar a dónde va más allá, qué fundamento, qué alcance, qué finalidad y no solamente esa respuesta de lo específico que necesitamos. Si es el responder un año en específico, también ver qué contexto hay en ese año. ¿Qué más hay de por medio? ¿Qué más han investigado? ¿Qué conocen? ¿Qué es aquello que quizás nadie conoce y que llama la atención? Entonces, involucremos más allá ese proceso. Después de la clase, lo que también debemos de considerar para reforzar la didáctica es esos espacios de metacognición, esos espacios de aprender a aprender, donde planteemos, ¿qué aprendí? Yo como docente también, y mis estudiantes como estudiantes, ¿qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? Y cómo yo también lo aprendí en esa clase, con lo que yo compartí. Y empezar a hacer esa lluvia de ideas donde todos identifiquemos estos elementos, porque les sirve como elementos para la vida, para la toma de decisiones y para seguir aprendiendo. Y sobre todo también, ¿para qué me sirve lo que estoy haciendo? ¿A qué nos va a llevar? ¿Cuál es el alcance inmediato y cuál es el alcance a mediano y largo plazo de lo que estoy aprendiendo? Podemos tener ejemplos prácticos integrados que nos aterricen esta situación y visualizar no solo para el momento, no solo para resolver en el medio lo que estamos aprendiendo. Entonces, sin duda, definitivamente vamos a plantear los elementos necesarios, indispensables para esa didáctica consciente. Y yo les pregunto, y me pregunto, y nos preguntamos, ¿la didáctica que usamos en nuestra aula responde a nuestros estudiantes reales o al modelo de estudiante que yo quisiera tener y que no existe? La didáctica no se trata de hacer más actividades, sino de enseñar con intención, reflexión y sentido, porque cuando la didáctica se vive desde lo humano, el aprendizaje deja huella.
Queridos colegas, la pregunta queda abierta. ¿Cómo les ha permitido a ustedes fundamentar la didáctica su labor docente? ¿Qué impacto ha tenido en sus planeaciones, evaluaciones y en favorecer el aprendizaje? ¿Es una didáctica consciente o una didáctica heredada, repetida y sin conciencia? Y si es así, ¿qué estamos haciendo para cambiarla? Su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto y su servidor Juan Carlos, aportando nuestro granito de arena, compartamos, enriquezcamos y apoyémonos unos a otros para lograr retomar ese liderazgo que tenemos como docentes. Nos vemos la próxima y déjenme sus comentarios.